Dios los bendice, hermanos. Pues una disculpa porque la clase pasada se interrumpió súbitamente por fallas técnicas, pero yo creo que todos ya han de haber interpretado el sueño, que se quedó de ejemplo porque estaba muy fácil. Recordemos que íbamos caminando por un camino muy árido con una túnica negra vestidos, y que en eso nos encontrábamos con un hombre de una túnica roja que nos sonreía, le saludábamos y él nos daba una caja con un regalo, la destapábamos y era una túnica blanca. Nos cambiábamos y entonces el panorama, la aridez cambiaba a un verde muy hermoso. Bueno, pues esto significa que estábamos caminando del lado del maligno, ya que estábamos vestidos de negro. El hombre al que vemos con una túnica roja es el Señor Jesucristo, quien con su sangre pagó por nuestros pecados. Nos habla, es decir, que le conocemos, nos regala una túnica blanca, que es la salvación, y aquí se cumple el pasaje de que el Señor lava nuestros vestidos y los deja como la nieve. Y al aceptar la salvación, nuestras circunstancias se transforman de la aridez a un verdor, a unas circunstancias más favorables. Bueno, espero que todos hayan acertado, hayan discernido correctamente el sueño. Y ahora vamos a interpretar un sueño actual que una hermana tuvo. Eh, bueno, quiero decirles que los números significan, en primer lugar, tal y como dicen. Por ejemplo, en el sueño de las vacas gordas y flacas, las 7 vacas significaban eso, 7 años, lo mismo que el número. O cuando el copero del rey fue restituido a su puesto, él soñó 3 renuevos de vid, y esto significaba 13 días. Es decir, esta es la interpretación más simple de los números. Bueno, este sueño real que vamos a interpretar es el que tuvo una hermana, quien soñó a su abuelo. Su abuelo ya murió hace bastantes años, pero ella soñó que su abuelo entraba a su casa y la perseguía. Ella sabía que el abuelo la quería dañar, y entonces ella lograba escapar, se salía por la puerta de atrás y tomaba un taxi. El taxi la llevaba a un lugar seguro y le cobraba 35 pesos. La interpretación es que los espíritus familiares de sus ancestros la querían dañar, es decir, se querían infiltrar en su linaje para perpetuarse y poder hacer de las suyas. Pero ella, al darse cuenta, escapa por la puerta. ¿Qué es la puerta? Sabemos que en Juan 10:9 el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Bueno, vemos que la hermana toma un taxi. Los vehículos pueden significar el trabajo o ministerio que estamos desempeñando en ese tiempo. Por ejemplo, un pastor puede soñar que maneja un camión en el que van todos los congregantes. Alguien, por ejemplo, que realiza un trabajo individual, como es escribir un libro, puede soñar que maneja una moto, porque es un vehículo que solo lleva a una sola persona. En este caso, la hermana soñó un taxi, que era un vehículo no propio, es decir, que alguien más la ayuda a escapar. Y de seguro era alguien que prestaba servicio a otros, como un taxi, pero en la realidad puede ser un evangelista o alguien que le compartió de las buenas nuevas. El precio que esta persona pagó que se pagó fueron 35 pesos. Dijimos que el 3 era la totalidad, de manera que el pago incluía
la totalidad de sus pecados. El 5 significa la gracia, es decir, que por la gracia de Dios fue pagado su escape. Y si sumamos 3 más 5 nos da 8, y el 8 significa lo infinito, es decir, que este pago repercute por la eternidad. Y también el 8 significa que hay un nuevo comienzo, entonces por eso se ve que el panorama cambia, porque su vida toma otro nuevo comienzo, otro giro. Cuando nació la iglesia del Oasis, yo soñaba que mi esposo y mi hijo y yo íbamos encima de un pequeño trascabo. Este es un vehículo de construcción, donde solo cabíamos nosotros tres. El vehículo era amarillo y transitábamos por un terreno muy árido, en donde no había nada sino solamente tierra. Los que conocen la historia de la iglesia El Oasis saben que solo comenzamos los tres y que en efecto Dios nos mandó a la aridez, ya que al principio llamó a la iglesia el pequeño verdor en medio del sequedal. También le dio un atributo, pequeño, ya que sería un refugio para cristianos cansados, fatigados, que habiendo caminado en el desierto espiritual llegarían al oasis, donde hallarían refugio y serían restaurados para proseguir luego su camino. El color amarillo significa la luz, el resplandor, el fuego, la presencia de Dios, como cuando el pueblo que salió de Egipto al desierto tenían una columna de fuego. Si ponemos atención, el conocer los números no solo nos permite interpretar los sueños, sino también interpretar acontecimientos importantes sucedidos en alguna fecha. Como por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, ¿todos saben o recuerdan lo que sucedió? Fue cuando las Torres Gemelas fueron derribadas. El 11 dijimos que significa incompleto. El mes de septiembre es el 9º mes y el 2001. Entonces tenemos 3 números. Tenemos 11, que quiere decir lo incompleto o la separación. El 9, que significa juicio. Y el 2001, que si sumamos el 2 y el 1, quiere decir la totalidad. Entonces lo que tenemos aquí es que el juicio total estuvo incompleto. ¿Por qué? Porque no todos los objetivos fueron destruidos ese día. Recuerden que los enemigos querían destruir también el Pentágono, pero el avión que iba a impactarse contra el Pentágono cayó afuera en los patios, y sí hubo muertos y sí hubo destrucción, pero no se destruyó por su totalidad como fue con las torres. Yo recuerdo que ese día mi esposo estaba de vacaciones y fuimos a dejar a mi hijo a la escuela, y de regreso estábamos oyendo las noticias y dijeron que un avión se había impactado en una torre de ese lugar, de las Torres Gemelas. Entonces nosotros nos pusimos a orar, y ese día a las 9 yo tenía una clase en la iglesia donde en esa época me congregaba. Y me acuerdo que el pastor dijo, se va a suspender la clase y todos nos vamos a poner a orar por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Yo creo que mucha gente cristiana y los que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo se pusieron a clamar, a interceder. Y entonces esto de seguro evitó que todos los objetivos fueran destruidos. Por eso es un juicio incompleto, o sea, no se perpetuó en su totalidad. También podemos discernir la muerte de una persona. Miren, supongamos que una persona muere el 11 de mayo del 2005. El 11 ya sabemos que es incompleto, pero también sabemos que es separación, porque si sumamos 1 más 1, pues nos da 2. Mayo es el 5º mes, nos da 5.
Y desde el 2005, si sumamos el 2 y el 5, nos da 7. Entonces esto nos puede decir que es la separación por la gracia de la perfección, porque el 7 es perfecto, quiere decir lo perfecto. Entonces puede tratarse de una persona que estaba sufriendo mucho y que el Señor se la llevó como un acto de gracia y de perfección. También se puede discernir algo en la edad. Por ejemplo, supongamos que esta persona tenía 75 años. Si sumamos 7 y 5 nos da 3, que es la totalidad. Esto nos dice que cumplió con la totalidad de actividades que el Señor le había encomendado. También el interpretar los números y conocer los números nos puede dar luz acerca de los desastres naturales. Por ejemplo, ¿recuerdan el tsunami de Tailandia? Este tsunami ocurrió el 26 de diciembre del 2004. Si sumamos el 26, 2 y 6 nos da 8. El mes de diciembre pues lo dejamos como 12 porque sí tiene un significado. Y el 2004 también lo sumamos, 2 más 4 nos da 6. Entonces esto quiere decir que hay un nuevo comienzo para un pueblo. El 8 es un nuevo comienzo. El 12 es un pueblo o nación. Y el 6 es número de hombre. Entonces se puede interpretar como que un nuevo comienzo para un pueblo o una humanidad, ¿verdad? Y sí, pues realmente esta ciudad fue devastada y tuvo que volver a comenzar. Miren, también en el caso del temblor de la Ciudad de México, ustedes recuerdan que hubo un terremoto muy fuerte el 19 de septiembre de 1985. Si sumamos el 1 y el 9 del día 19 nos da 1, que significa Dios, porque Dios es 1. El 9 se queda igual y 9 quiere decir juicio. Y si sumamos 1985 nos da el número 5, que significa la gracia. Esto quiere decir que Dios juzga por gracia. ¿Cómo puede ser que Dios juzgue por gracia? Bueno, como cuando el Señor juzga a los egipcios y les manda plagas y desastres, Él estaba haciendo esto por gracia hacia su pueblo. Nosotros sabemos que este terremoto fue muy devastador para casi todos, pero algo positivo salió, porque aquí dice que fue por gracia. Bueno, puede ser que en este momento ustedes estén pensando que esto ya es como una adivinación, pero si nos fijamos en las escrituras, todos los números tienen un significado. Por ejemplo, el que el Señor Jesucristo muriera a los 33 años significa que cumple en su totalidad su propósito, porque el 3 significa la totalidad. Y el que el 3 esté 2 veces para formar el número 33 significa una separación. Y como él mismo lo expresa en Lucas 12, 51 y 52, él dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Sabemos que él dividió muchas cosas, aún dividió la era, los tiempos, porque es el antes de Cristo y después de Cristo. También dividió las cortinas del templo, la separación, y dividió muchas cosas, él mismo lo dice, entonces por eso es el número 33. Otra utilidad de poder interpretar los sueños es que nos previene de acontecimientos y nos evita ser engañados. Recordemos que dice la palabra que en los postreros tiempos habrá falsos profetas y gente que tratará de engañar aún a los escogidos. Pero en nuestros sueños nadie puede interpretar.